Y por otro lado, está pues la percepción de la ciudadanía sobre el resultado o sobre lo que entienden que ha dado por resultado este conjunto de medidas, y se encuentra ya con nosotros Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Francisco, buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación, Azul, qué gusto. Bueno, Francisco, pues cuéntanos cómo cierra su segundo año de gobierno Claudia Sheinbaum en términos de aprobación y cuáles son los principales ejes a partir de los cuales se le evalúa. Mira, yo creo que hay pocas mediciones públicas. Nosotros tenemos varias al interior de Parametría que lamentablemente no hemos podido hacer públicas. Yo creo que la primera que haremos será a principios del año que entra. Solamente te diría que la jefa de gobierno desde hace más de un año, es decir, desde enero, febrero del año pasado, luego vino el periodo de la pandemia, estaba ya por arriba del presidente, lo cual es bastante inusual para estar en la Ciudad de México. Este fue un fenómeno que además no solamente pasó en la Ciudad de México, pasó en buena parte del país. Los liderazgos locales de gobernadores y presidentes municipales, alcaldes, se fueron revaluando porque en general se apreció más cuando las medidas contra la pandemia fueron más precavidas y dado lo que está pasando, parece ser que el público lo valida, se aprecia mucho esa precaución que se tuvo desde el principio. Te lo pondré incluso un poco más, digamos, la conclusión la haría un poco más extensiva. Hace un par de meses en el Economist, esta revista inglesa, apareció un artículo sobre cómo los liderazgos locales, municipales en Chile se habían revaluado a partir de la pandemia. Es decir, no es un fenómeno solamente de nuestro país, es un fenómeno que parece estar pasando en otros lugares del mundo o de la región, y en el caso de México o en el caso de esta ciudad, esto ya traía tendencia previo a la pandemia. En eso tenemos dos preguntas que son claves, me parece, que es el nivel de aprobación digamos, de lo local contra lo federal, en este caso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum contra el presidente en general, y luego viene el tema de la pandemia. Y en ambas, la jefa de gobierno parece que para el público de esta ciudad pasa a ser muy bien apreciada y nuevamente lo que es inusual es por arriba del propio presidente, ya que, y digo inusual porque en estas ciudades donde tiene una parte de su electorado más fuerte. Francisco, y estas medidas que se tienen, esta percepción sobre la gestión de la jefa de gobierno a partir de que se empezó a manifestar la pandemia de COVID-19 en nuestro país y en nuestra ciudad, se incrementó, nos dices entonces, a cómo iba la tendencia antes de ella, y específicamente, pues ¿tú cómo lees estos datos? Porque me parece que hay pues muchísimas aristas en este rubro. Sí, pero te diría que en todas las evaluaciones, cuando ves que hay un diferencial, hay varianza entre el tema mejor evaluado y el peor evaluado, quiere decir que la gente está viendo cosas, es decir, no está opinando en genérico. Tienes grados de confianza, tienes grados de aprobación, pero hay una parte donde el electorado está viendo temas específicos. Y pues si ves esta ciudad en más de una ocasión, no ha coincidido, o bueno, la jefa de gobierno no ha coincidido necesariamente con el presidente, y en general ha sido mucho más precavido su trato con el tema. Entonces, digamos, esto es la coyuntura, esto es pandemia, COVID, pero antes de eso ya la gente venía diferenciando la política pública o las acciones del gobierno federal comparado con el gobierno de la ciudad. Entonces, simplemente esta coyuntura le hace que la jefa de gobierno se posicione mejor. Hay algunas mediciones que han aparecido, siento tener que comentar esto, pero es así, porque son mediciones por internet, telefónicas, en fin, ¿no?
En realidad ninguna de estas valida lo que le estoy diciendo. No hay otra forma de medir la opinión pública en este país más que mediciones cara a cara y en vivienda. Todo lo que digan esas mediciones puede hacer mucho ruido, pueden ser interesantes, pero en general no nos dan ninguna información con certeza. No hay nada más que hacer esta medición puntual, que es hacerla cara a cara en vivienda, y lamentablemente entre marzo y agosto, 5 meses, no tuvimos forma de ver qué estaba pasando en el país. Tuvimos una especie de blackout informativo, un apagón informativo. No nomás nosotros, lo tuvo INEGI, lo tuvo cualquiera que hiciera trabajo de campo. A partir de agosto empezamos a medir otra vez, y lo que sabemos a nivel alcaldía de la Ciudad de México, lo que sabemos a nivel ciudad, es que a la jefa de gobierno se le está evaluando muy bien, se le está evaluando mejor que al presidente, y esto viene pasando desde antes de la pandemia. Simplemente durante la pandemia se acentuó esta tendencia que ya venía. Más o menos hay una idea sobre estos ejercicios que ya han estado haciendo en campo, de qué son aquellas cosas que son mejor evaluadas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Fíjate, eso que mencionas es muy interesante, Azul, porque es las escalas que tiene o los diferenciales que tiene el gobierno federal están evaluando muy bien el tema de corrupción, combate a la pobreza, y en los renglones, digamos, inferiores, con diferenciales como de 20 puntos, es decir, esos están en una aprobación de 64, 65%, y en los niveles más bajos llega a 45, 44, es decir, hay 20 puntos de diferencia. En el caso de la jefa de gobierno, todos estos renglones están por arriba, y estamos hablando de niveles de 70, no de 60, es decir, 10 puntos por arriba de lo que se aprecia de la administración federal, y los renglones más o menos se repiten: corrupción y lucha contra la pobreza, pero entran otros como servicios públicos, como atención ciudadana, que tienen que ver con no tienen que ver con el gobierno federal. Entonces, sí, digamos, está esta misma distinción que tienes con el gobierno federal, aunque no son los mismos rubros. Pero ciertamente los temas como de combate a la corrupción, que visto de manera positiva se comunica como transparencia, son similares, y los problemas también son similares, que es inseguridad y lucha contra el tema del narcotráfico. Y ahí sale evaluada 10 puntos más arriba que el gobierno federal. Nada más para cerrar. En el agregado de esto sale 10 puntos por arriba del gobierno federal. Que el gobierno federal, digo, podremos ser muy críticos, podremos cuestionarlo mucho. Al final venía de niveles de aprobación de 86%, lo cual es un fenómeno a nivel mundial. Se puede haber caído 20 puntos, pero no deja de estar bien. Para una ciudad tan crítica como esta, como es la Ciudad de México, te diría que tener ese nivel, ese puntaje, ese porcentaje, pues sí es de valorar, porque estamos ante uno de los, yo te diría, el público, la opinión pública más crítica de este país. Claro. Así es. Bueno, Francisco Abundis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y con toda esta explicación esta noche, y pues estaremos pendientes de sus nuevas mediciones. Muchas gracias por la invitación, y con gusto les actualizo nuestras mediciones conforme las tengamos. Nos avisas. Ándele. Francisco, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.